Aquí tengo el libro de Britney Spears llamado The Woman in Me, el cual fue lanzado en estos días y que sin sorpresas superó récords de ventas en Estados Unidos. No solo porque se trata de Britney Spears, que es una estrella internacional, sino que por primera vez ella contaría todo lo que le había pasado en los últimos 13 años cuando comenzó la tutela legal que la mantuvo prácticamente prisionera y que generó el movimiento global Free Britney. Obviamente lo compré porque ya había hecho 2 videos sobre el caso de Britney y les digo la verdad, el libro no tiene desperdicio. Creo que lo que más resalto de este libro fue que por fin escuchamos la voz de Britney con sus sentimientos y opiniones sobre muchos hechos controversiales sobre su vida personal. En este video voy a hablar de lo más resaltante, pero igual les invito a que lo compren. Dejo el enlace en la descripción y así se podrán interiorizar mucho más de primera mano con la voz de Britney sobre todos los traumas que ella tuvo que vivir durante estos últimos años. Este es el caso de Britney Spears basado en el libro The Woman in Me. Algo interesante del libro de Britney es que ella empieza hablando de su abuela que nunca conoció. Y aunque no lo dice directamente, ella se ve reflejada en la historia de su abuela. Como ella menciona, aunque no conoció a su abuela, todos en su familia decían que se parecían físicamente. Pero lo que le pasó a esta mujer empieza a tener un paralelismo increíble con la historia de Britney. Por ejemplo, la abuela paterna fue víctima de abusos por parte de su esposo, el abuelo de Britney. Britney había sido víctima de abuso por parte de su padre. La abuela había quedado embarazada y perdió al bebé. Britney, por su parte, quedó embarazada de Justin Timberlake y él la obligó a parar el embarazo. La abuela de Britney fue internada sin su consentimiento en un hospital psiquiátrico. Britney, por su parte, fue internada en varias ocasiones a centros de rehabilitación sin su consentimiento. Y ahí es cuando se ven los paralelismos y tiene sentido por qué ella habla de su abuela al comienzo del libro. La diferencia entre Britney y su abuela es que su abuela no aguantó y a los 33 años, en 1966, decidió que ya no quería vivir. Iniciar el libro con la historia de su abuela es súper fuerte, no solo por este paralelismo que estamos hablando de la historia de ambas mujeres, sino que demostraba que los hombres de la familia Spears siempre fueron abusivos. Es como una introducción que Britney hace al historial de los Spears que se remonta en al menos 50 años atrás. Después de esto, Britney habla de su nacimiento y niñez. Ella había nacido en Luisiana el 2 de diciembre de 1981. A esa altura, cuando ella nació, sus padres ya tenían un hijo mayor que ella, llamado Brian. Ella cuenta que vivían con lo suficiente, no había mucho dinero, pero inclusive antes de su nacimiento empezaron los problemas de alcoholismo de su padre y los gritos constantes de su madre, algo que tuvo que presenciar a diario. Hoy por hoy sabemos que Britney había sido manipulada por su familia bajo la tutela legal que le pusieron, pero ella cuenta que este control venía prácticamente desde siempre. Una de las personas que ella más amaba era Lexi, su bisabuela, con quien tenía una relación muy especial. Ella era muy anciana y siempre la visitaba. Muchas veces su bisabuela estaba a cargo de cuidarla, entonces hacían pijamadas. En una ocasión, ellas estaban en el auto, la bisabuela estaba manejando y chocaron contra otro vehículo y luego quedando estancadas en un pozo en la calle. Por este accidente prohibieron a Britney ver a su bisabuela y mucho menos quedarse con ella. Ella cuenta en el libro que su bisabuela era de las pocas personas que la hacía sentir feliz y apoyada. Para ella, esta prohibición de estar con Lexi fue como enfrentarse a una muerte. Los padres le dijeron que era peligroso porque la bisabuela estaba senil, pero lo que no se entiende con esta parte de la historia es que el padre siempre tomaba las decisiones, inclusive cuando no tuviera mucho sentido y nadie podía ponerse en contra de sus palabras. Se puede entender que quedarse sola con la bisabuela podría ser peligroso, pero básicamente le prohibieron verla de manera permanente. Solo la veía cuando había reuniones familiares unas cuantas veces al año. Britney cuenta que durante todas estas experiencias
los abusos y gritos de sus padres, el alcoholismo y la negligencia en muchas situaciones de su niñez, lo único que la hacía feliz era cantar y bailar. Ella había empezado a ir a clases de danza y a audicionar para obras de teatro y programas de TV. Su primera gran audición había sido un concurso de canto que salió en segundo lugar. Cuando audicionó para el club de Mickey Mouse, primero le dijeron que era muy pequeña, entonces un año después volvió a hacer una audición, quedando seleccionada, y ahí fue cuando conoció a Justin Timberlake, Ryan Gosling, Christina Aguilera, entre otros niños que hoy en día también son celebridades. Cuando el show del club de Mickey Mouse terminó, todos estaban devastados. Muchos de los chicos que eran parte del programa de televisión decidieron mudarse a Nueva York o a Los Ángeles para seguir sus carreras, mientras que Britney decidió volver a Luisiana para estar con su familia. Con los años, Britney ya era una adolescente y había dejado Hollywood cuando empezó a ver que los que fueron compañeros suyos en el programa de TV empezaban a aparecer en varios proyectos de Hollywood, incluyendo a Justin Timberlake, que era parte de NSYNC, grupo que lo llevó al estrellato. Fue en esa época cuando la mamá de Britney consiguió a través de un contacto una reunión con ejecutivos en Nueva York, presentaron un demo y terminó siendo contratada para lanzar su primer álbum a los 16 años de edad. Básicamente así empezó la carrera de Britney Spears. Durante todos esos años, la madre fue la única que estuvo presente al inicio de su carrera, mientras que el padre le daba poca importancia al talento de su hija, seguía tomando hasta emborracharse y no la veía presentarse en ningún evento. Con el lanzamiento de su primer disco llamado Baby One More Time, había lanzado su primer video musical que llevaba el mismo nombre y fue un éxito. El video, que además fue idea de Britney, le dio una exposición increíble. En ese momento Britney seguía en contacto con Justin Timberlake, que para ese momento NSYNC ya era un grupo famoso, entonces Britney empezó a ser telonera en los tours de la banda. Cuando Britney lanzó su tema Oops, I Did It Again, ella cuenta en el libro que por fin había notado que se había convertido en una figura importante en el mundo del pop a nivel mundial. El dinero empezó a llegar, le compró una hermosa casa a su familia y pagó todas las deudas de su padre. Ella empezó a estar más con Justin Timberlake hasta que finalmente se convirtieron en una pareja, siendo probablemente la pareja de Hollywood más importante de esa época, porque eran dos artistas nuevos, jóvenes y hermosos que estaban liderando los rankings musicales a nivel global. Para el 2001, Britney se había convertido en la mujer más influyente del año según la revista Forbes y estaba en el tope de su carrera. Los paparazzis la perseguían constantemente y se había enterado que las revistas de espectáculos estaban pagando decenas de miles de dólares por imágenes inéditas de ella. Cualquier situación, fuera positiva o negativa, en fotografías se vendía por muchísimo dinero. Con esto, los paparazzis empezaron a acosarla cada vez más, esperando conseguir la toma millonaria que podría generarles mucho dinero. En ese mismo año cerró un trato millonario con la empresa Pepsi y grabó su primera y última película, Crossroads, en marzo de 2001. Según el propio testimonio de Britney, haber actuado en esa película fue uno de sus más grandes errores. Ella cuenta que el personaje que tenía que interpretar era una chica tierna, amable e inocente. Ella se metió tanto en el personaje que después no pudo salir. Era como que el personaje se había comido parte de su personalidad o su propia persona. Ella comenta en una parte del libro que hasta Justin Timberlake le preguntó en una ocasión por qué ella caminaba de manera diferente. Ella inicialmente no entendía, porque la gente le decía que actuaba diferente, pero cuando la película había sido terminada, ella ya había terminado de trabajar como actriz en esa película, ella menciona que seguía actuando en parte como el personaje y que esto le tomó tiempo hasta que se dio cuenta y pudo ser ella misma de nuevo. Por esta razón, nunca más aceptó roles principales en películas, porque para ella fue difícil poder dejar ese personaje, y además ella hablaba que, imagínense, si hacía un personaje más intenso o denso, le iba a costar mucho más. Una de las cosas que me gusta mucho del libro es que ella habla de situaciones
específicas que son conocidas públicamente. Por ejemplo, la infame foto de Britney y Justin cuando fueron vestidos con telas de jeans a los American Music Awards de 2001, que ella admite en el libro que se veían ridículos, pero que lo hicieron como una broma. Britney le había dicho a Justin que se fueran con trajes hechos de jeans, a lo que Justin dijo que era una excelente idea porque darían de qué hablar, básicamente. Ella además cuenta que a esa altura ella estaba perdidamente enamorada de él, estaban en un momento increíble en sus carreras y generando millones de dólares hasta que empezaron los problemas. Justin Timberlake es una figura mencionada constantemente en este libro. Britney asegura que Justin lo engañó en varias ocasiones durante su noviazgo, pero que ella igual, por todo el amor que le tenía, seguía con él. Britney cuenta que al enterarse de las infidelidades de Justin, ella en una sola ocasión se acostó con otro hombre y que al confesarle a Justin inicialmente la había perdonado, pero luego esto se convertiría en el arma de Justin para atacarla luego de separarse. En otras situaciones que mencionamos al comienzo de este video, y que fue probablemente lo más chocante de este libro, que ya me imagino todos han de saber porque se habló muchísimo, tiene que ver con que Justin la obligó a parar la gestación cuando se enteró que Britney estaba embarazada, y que eso fue muy traumático para ella. Cuando se separaron, Justin empezó una campaña de indirectas haciéndole creer a la gente que Britney le había roto el corazón y que le había sido infiel, siendo que él era el infiel con varias mujeres. Durante ese tiempo, Christina Aguilera, que fue su amiga en la niñez con la que trabajó en el club de Mickey Mouse, empezó también a hacer comentarios indirectos sobre ella, y que en ese momento Britney cuenta en el libro que se dio cuenta que el mundo de Hollywood no era de fiar. Estas dos personas que en su momento fueron importantes en su vida estaban utilizando a Britney para promocionar sus proyectos. Solo hablaban cuando tenían algo que promocionar. Justin con su disco nuevo, cuando lanzó Cry Me a River, que tenía un videoclip con una mujer que se asemejaba a Britney, y Christina, que estaba haciendo entrevistas constantemente por el lanzamiento de su último álbum. Luego de su separación, con los paparazzis persiguiéndola a todas partes, Britney decidió volver a la mansión que le compró a sus padres en Luisiana para desestresarse, que fue cuando se dio cuenta que su hermanita, que era pequeña, tenía una vida completamente diferente a lo que Britney vivió cuando era chica. Jamie Lynn Spears, famosa por estar en shows y reality shows, pero tenemos que decir la verdad, ella es famosa por ser la hermana de Britney Spears. Britney cuenta en el libro que cuando ella era chiquitita, ella prácticamente era la que mandaba en la casa. Si pedía algo, se lo daban. Ella estaba disfrutando de una niñez con todas las comodidades, le hablaba mal a su madre, tenía todos los lujos que ella quería, mientras que Britney había sufrido los abusos de ambos padres durante toda su niñez. Esta parte de la historia también demuestra, según la versión de Britney, de que ella tenía un buen corazón. Ella simplemente quería cantar y bailar. No le importaba el dinero, no le importaba lo que los demás tenían. Ella quería que su hermana tuviera una mejor vida o mejor vida que ella, pero Jamie Lynn no solo tenía una mejor vida, sino que era una niña maleducada y desagradecida, sin sentirse cómoda ni siquiera con su familia. Además, con todo lo que ella estaba viviendo en ese momento y con la opinión pública tratándola como una mujer fácil y descarada, por todo lo que Justin Timberlake estaba haciendo públicamente, Britney empezó a sentirse cada vez más sola y desesperada. Ella seguía enamorada de Justin, pero tenía que lidiar con todas las mentiras que se estaban diciendo sobre ella. El punto que le hizo perder la cordura fue cuando Christina Aguilera y Justin Timberlake fueron tapa de la revista Rolling Stones en el año 2002. Christina en esa entrevista dijo que Britney y Justin deberían volver porque hacían una linda pareja. Britney cuenta en el libro que ella había quedado muy confundida con esto, porque ambos, Justin y Christina, habían hecho comentarios negativos en el pasado en contra de ella, y que esa entrevista le había parecido cruel, que estaban siendo sarcásticos y que básicamente se estaban burlando de ella públicamente. Fue así que Britney decidió encerrarse en su departamento de Nueva York por meses. Ahí dejó de salir, no iba al gimnasio, solo pedía comida a la casa, encerrada esperando que dejaran de hablar de ella, que los paparazzis dejaran de perseguirla y que todos se olvidaran de ella.
Pero obviamente eso no pasó. Britney ya era una figura importante de Estados Unidos y el mundo. Su vida jamás volvería a ser normal. Ella cuenta que durante su encierro, una de las pocas visitas que tuvo fue Madonna y que su presencia le hizo entender las diferencias que ambas tenían. Britney y Madonna eran estrellas. Madonna desde mucho antes había pasado por lo mismo que Britney, inclusive mucho peor, porque en la época que Madonna había saltado a la fama, los tiempos eran diferentes y todo lo que ella hacía se veía como controversial, pero Madonna tenía un porte que la hacía más fuerte y nunca caía ante la presión. Britney se dio cuenta que ella necesitaba aprender de Madonna, que le empezara a importar poco lo que dijeran de ella y sacarle provecho a las controversias, así como lo hacía ella. Britney hasta ese momento se veía como una persona que decía a todo sí. Que si le decían que tenía que hacer algo, ella hacía sin preguntar ni dudar. Britney quería dar una buena impresión y ser querida, mientras que a Madonna no le importaba eso. Ella era la que mandaba y ponía sus reglas. Luego de esto fue la famosa presentación de Madonna con Britney y Christina Aguilera en los MTV Music Awards, con el icónico beso y la cara de Justin enfocada en primera plana. Britney comenta en el libro que a pesar de todo lo que vivió desde su separación, ese momento fue algo que le dio empoderamiento, todo gracias a Madonna. La dificultad que Britney tenía era que quería mantener su esencia y no sabía cómo lograr lo que Madonna había logrado en su carrera sin perderse a ella misma. Antes de seguir con este caso, no te olvides de darle un like a este video, suscribirte al canal y apretar la campanita para que te avise de videos nuevos que vamos lanzando en este canal. Ya sos miembro VIP, por tan solo 99 centavos al mes puedes tener acceso al sector privado del canal, a los videos antes y sin comerciales, además de otros beneficios. Solo tenés que apretar el botón unirse en la parte superior o con el enlace en la descripción. Ya somos más de 300 miembros. Vos también podés ser parte. Ahora sí, continuamos con este caso. Luego de esto, Britney experimentó por primera vez, después de años, la manipulación de su padre. Él había estado ausente en la mayoría de los últimos años y en un momento él apareció con 3 hombres a su residencia. La sentaron y le empezaron a hacer preguntas muy personales. Ella se negó a hablar, pero esa situación la dejó descolocada y no entendía lo que estaba pasando. Unos días después, su equipo le dijo que tenía que hacer una entrevista con la periodista Diane Sawyer. Ella no quería hacer esta entrevista porque estaba muy sensible con todo lo que había pasado, pero su equipo le dijo que no tenía opción y que lo tenía que hacer. Britney no tenía de otra, accedió y esta entrevista se hizo viral porque Britney no solo se enfrentó a preguntas desubicadas de su vida personal, sino que lloró en el programa y ella asegura que ese fue uno de sus momentos más humillantes de los últimos años. Does your dad have a lot of opinions about what you do? Oh yes, oh yes, oh yes. Is I he mean, not like disapproving? well, some things. Yes, like baby. Okay, what were you wearing? Why did you? You know, of course my dad does that, and my pawpaw too. Your grandpa? Yes. Everyone now, they look back and they're like, what happened to your sweet image that you used to be? And I'm like, then when I came out, you thought I was too provocative. It's like you can never win. No matter what you do, at the end of the day, you can't please everybody. You know, I'm not here to please. Ugh. Britney entonces decidió volver a Luisiana para estar con su familia para las fiestas de fin de año. Ella cuenta que estaba con amigos cuando su madre empezó a estar enojada con ellos porque ellos supuestamente hacían mucho ruido. Britney se dio cuenta que ella no tenía por qué estar en esa casa. Era millonaria y no necesitaba más estrés, así que le pagó los pasajes a todos sus amigos y se fueron a Las Vegas, que fue el momento que Britney decidió dejar todo el estrés atrás, divertirse y tomar. Aquí fue cuando ocurrió el infame momento de Britney casándose con un amigo en Las Vegas, un matrimonio que duraría tan solo 55 horas. Y les estoy contando todo esto porque tiene sentido con la línea de tiempo y todo está muy bien explicado en el libro con los sentimientos y las opiniones que Britney tiene. Cuando ella se fue a Las Vegas con los amigos, se casó. Cuando salió en los medios de comunicación
que ella se había casado en Las Vegas, el papá y la mamá de Britney viajaron hasta Las Vegas para hablar con ella. Ambos estaban enojados y la hicieron sentir como que prácticamente había asesinado a alguien. Los padres le dijeron que tenía que anular el casamiento lo antes posible. Aquí fue cuando se empezó a ver que los padres no estaban tan preocupados por ella, sino que por el dinero que Britney tenía. La situación del casamiento podría significar que Britney perdiera el 50% de su fortuna con un divorcio, dinero que la familia usaba constantemente. Y este es el momento clave del control de su familia, porque muchos no sabían por qué le habían puesto la tutela. Todo era por esto básicamente, porque Britney, siendo mayor de edad, podía hacer lo que quería. Si su decisión era casarse, ella tenía todo el derecho de hacerlo. Inclusive si lo hubiera hecho de broma o borracha. A ella ni siquiera le preguntaron si estaba enamorada o arrepentida de haberse casado. Los padres llevaron abogados para anular el casamiento y ahí Britney entendió que su familia tenía otras intenciones. En los siguientes meses su familia empezó a meterse más en el trabajo de Britney. Su papá y su hermano empezaron a trabajar con ella en los tours. Britney conoció en esa época a Kevin Federline, con quien luego se casaría y tendría a sus 2 hijos. Durante el nacimiento de los hijos, los paparazzis se habían hecho más agresivos, tratando de conseguir fotos de los hijos o cualquier imagen de Britney siendo una mala madre. Aquí se presenciaron varios enfrentamientos de Britney con estos paparazzis, haciendo que los medios aseguraran que Britney no estaba preparada para ser mamá, sacando de contexto las fotos. Por ejemplo, en un momento Britney había agarrado a uno de sus hijos cuando estaba manejando para evitar que los paparazzis le sacaran fotos. En los medios publicaron como que Britney estaba manejando con su hijo en brazos, pero esto había durado tan solo unos segundos para proteger a su hijo. La relación de Britney con Kevin empezó a deteriorarse cuando Kevin intentó lanzar su carrera musical. Britney cuenta en el libro que Kevin no la invitaba a nada referente a eventos de lanzamientos o al estudio. Inclusive cuando estaba grabando su primer video, Britney no podía acceder, no tenía permiso. Parecía que Kevin había utilizado a Britney para lanzar su carrera musical y que con el tiempo Kevin decidió cortar la relación. El tema del divorcio de ambos también es bastante patético, porque Kevin tenía pensado solicitar la documentación del divorcio una semana antes del lanzamiento de su disco, lo que dice mucho de esta situación, porque le daría mucha publicidad. Lo que Britney explica en el libro es que era como una estrategia inteligente, porque todos iban a estar hablando de él, pero de nuevo a costas de ella, de sus sentimientos. Britney no paraba de estar alrededor de gente que se veían obsesionadas por la fama y el dinero, desde su propia familia, su exnovio Justin, su amiga de la infancia Christina Aguilera y su futuro ex esposo Kevin Federline. Porque imagínense por un segundo, pónganse en los pantalones de Britney. Parecía que ella siempre quiso hacer conexiones reales y genuinas, pero siempre terminaban utilizándola. Aparte, los medios eran crueles con ella. Todo lo que hacía era analizado en detalle y obviamente después de años Britney terminaría quebrada. Con el divorcio, la batalla legal por los hijos y todos los problemas que Britney venía teniendo, ella decidió juntarse con una de sus amigas más importantes. Una que la acompañó en varias ocasiones y que sabía lo que se sentía estar en el ojo de la tormenta en Hollywood. Britney en este libro habla muy bien de Paris Hilton, y en esa época Paris tenía fama de ser una de las personas más divertidas de Hollywood. Siempre estaba en eventos, en bares, en fiestas exclusivas. Britney en esa ocasión, cuando decidió salir con Paris, dejó a sus hijos con su mamá y salió a divertirse con ella. Las fotos de los paparazzis de esa noche mostraban a Paris Hilton, Lindsay Lohan y a Britney en lo que parecía una noche que terminó con varias bebidas alcohólicas. Los titulares al día siguiente dirían de todo. Britney dejó a sus hijos en plena batalla con su esposo para drogarse. Britney y Paris drogadas. Britney es una mala madre, etcétera, etcétera, etcétera. Britney cuenta que esa noche simplemente salió a divertirse, la pasó súper bien y que solo
había tomado alcohol, que ella jamás consumió drogas y que nada de lo que se dijo luego de esa fiesta era verdad. De lo único que ella era realmente culpable era de salir con amigas para pasarla bien, porque lo necesitaba y que cualquier persona normal lo hace. Pero por alguna razón, si Britney lo hacía, estaba mal. Kevin Federline usó esto a su favor. Solicitó la custodia total de los hijos, demostrando que supuestamente Britney estaba fuera de control. Aquí fue cuando Britney llegó a un punto de estrés exagerado. Kevin no le estaba dejando ver a sus hijos mientras hablaba con los medios sobre lo descontrolada que estaba Britney. En ese momento, además de todo esto, una de las tías de Britney que ella amaba había fallecido en enero de 2007 y esto la afectó de sobremanera. Y en febrero de ese año, luego de semanas de no ver a sus hijos, Britney decidió ir hasta la casa de Kevin para que los dejara ver. Britney se encontró con que no la dejarían entrar. Obviamente los paparazzis estaban en el lugar, quienes presenciaron esta escena. Britney luego salió de ahí y se fue a un salón de bellezas donde se rapó la cabeza, que es el famoso momento de ella cortándose el pelo. En sus propias palabras, Britney estaba harta, vio que para los fotógrafos esto era un juego, entonces decidió cortarse el pelo para darles un show, que era lo que tanto deseaban. Britney asegura en el libro que ella estaba con un pico de estrés en ese momento y que la decisión de cortarse el pelo fue algo que lo hizo tras un ataque de pánico por haber perdido a sus hijos. Lo que para muchos fue una escena simpática, que supuestamente demostraba la locura de Britney, se debió a lo que todos a su alrededor le estaban haciendo. Por años ella había sido la niña buena, pero había llegado a su límite. El no poder ver a sus hijos le dio un pico de estrés que la hizo actuar de esa manera. Pero si nos ponemos a pensar, Britney no había hecho nada grave antes de eso. Ella no estaba loca, se casó en Las Vegas con un amigo luego de estar borracha, salió con Paris Hilton a bailar y nada más. Pero el mundo la estaba viendo como una loca por todas las mentiras que se estaban diciendo sobre ella y llegó a un punto de quiebre cuando no pudo ver a sus hijos. En octubre de 2007, Britney se tenía que presentar en los VMAs para promocionar su último disco, pero ella no estaba bien mentalmente. De igual manera fue obligada a ir y cantar. Esa presentación demostraba lo deteriorada que Britney estaba. Ella se había encontrado con Justin en ese evento después de un buen tiempo. Él estaba excelente, con mucho éxito, disfrutando de su vida, mientras que Britney estaba sufriendo las consecuencias de sus mentiras, las mentiras de Justin y todo lo que le estaba pasando con su matrimonio, sus hijos, su familia y la prensa. Cuando se presentó al escenario, apenas se movía. Ella dijo que trató de hacer lo mejor posible, pero que no podía. Estaba cansada física y mentalmente. En enero de 2008 fue el incidente en una de las visitas de sus hijos, cuando un guardaespaldas de Kevin, que antes era guardaespaldas de Britney, fue a buscar a los hijos para llevarlos con su papá. Britney comenta que el guardaespaldas había llevado a uno de sus hijos al auto y que en ese momento, cuando tenía en brazos a su otro hijo, se dio cuenta que quizás nunca los volvería a ver de nuevo. Ella corrió hasta un baño de su casa y se encerró con su hijo. Solo le pidió al guardaespaldas unos minutos para estar con él, a lo que le dijo que sí, que se tomara el tiempo. A los pocos minutos, un equipo de SWAT rodeó la residencia de Britney, le sacaron al hijo y ella fue llevada a un hospital psiquiátrico donde tuvo que permanecer por 72 horas. Esta situación hizo que Britney perdiera la custodia total de sus hijos. En esa época, su hermanita Jamie Lynn había quedado embarazada a los 16 años. Jamie Lynn tenía su propio show en Nickelodeon y su embarazo fue noticia en todos los medios, pero aunque su familia sabía del embarazo desde el comienzo, decidieron ocultarle la noticia a Britney. Britney cuenta en el libro que ella sospechaba que su familia estaba celebrando su declive, como que estaban contentos de haberla visto tan mal. Britney luego conoció a uno de los paparazzis. Era el único que la trataba bien, que la defendía y que ella decidió conocerlo más. Sorprendentemente empezaron a verse, a mantener una relación. Ella en ese momento delicado cuenta que necesitaba cualquier tipo de conexión
Con el más mínimo detalle que alguien le demostraba, la hacía sentir bien, y que fue exactamente lo que este fotógrafo hizo en ese momento. Y al parecer aquí fue cuando la tutela legal comenzaría. La familia de Britney no estaba contenta con esta relación, posiblemente porque tenían miedo de que Britney, al estar tan sensible, se casara con este hombre. Entonces ahí solicitaron la tutela legal, no solo de sus bienes, sino que de su vida entera. El padre estaría a cargo de todas las decisiones, siendo una de las primeras la prohibición de ver al fotógrafo con el que estaba teniendo un romance. Britney al comienzo menciona que no le estaba haciendo caso a los padres, no le estaba haciendo caso a su papá con todo lo que le decía que tenía que hacer. Pero la manipulación empezó a ser ejecutada con el punto débil de Britney. La familia sabía que Britney amaba a sus hijos. Su familia le decía que si no hacía lo que le decían, no vería a sus hijos. En cambio, si hacía todo, tendría permiso para verlos. En la situación que Britney estaba, no tuvo más opción que ceder. Ella quería estar con sus hijos. A medida que iba haciendo lo que le decían en el trabajo, en su vida personal, ella empezó a ver más a sus hijos. Y así, por 13 años la manipularon, siempre con la amenaza de no ver más a sus hijos. En esos siguientes 13 años, Britney tuvo que hacer de todo, trabajar hasta no poder más para generar mucho dinero. El padre en una ocasión se pagó $6 millones luego de culminar un tour que representaba una suma mayor a lo que Britney había cobrado. La obligaban a presentarse en entrevistas, a ser jueza en Factor X, que Britney en el libro menciona que odiaba hacer eso, pero que no tenía opción o si no le sacarían a sus hijos. Dejó de tener acceso a sus cuentas bancarias y le daban una suma de $2,000 a la semana para poder gastar, siendo que ella era millonaria y ella estaba generando todo ese dinero. No la dejaban manejar ni tener visitas sin la supervisión del padre, controlaban lo que comía, lo que podía hacer, los viajes y las salidas. En muchas ocasiones la obligaron a ir a centros de rehabilitación donde quedaba encerrada por días solo por no haber hecho lo que el padre le pedía. Además, porque en esos días ella se quedaba en esa institución y no podía tener acceso a sus hijos. La vida de Britney por más de una década fue la de una esclava. No podía salir de eso aunque lo intentara. Le habían dado acceso a un abogado que se notaba que no tenía la intención de ayudarla. El abogado le decía que no podía hacer nada cada vez que Britney quería luchar por eliminar la tutela legal. El padre le había dicho que no podía cambiar de abogado, siendo que eso además era una mentira. La imagen de Britney mejoró en esos años, pero ella internamente estaba cada vez peor, sufriendo una vida sin libertad, haciendo lo que el padre quería, sin acceso a su dinero, mientras su familia, incluyendo su hermana, disfrutaban de vacaciones y todo el dinero que ella generaba. Lo único que a ella le hacía feliz era estar con sus hijos, y ella asegura que aceptó todos los términos de la tutela y del padre solo por eso, porque amaba a sus hijos y quería estar con ellos. Luego vendría su residencia en Las Vegas, donde tenía conciertos cada semana, en el cual vendió casi 1 millón de tickets en total en todo el año, haciendo que generara millones de dólares, dinero que ella jamás vio, aparte de los $2,000 semanales que le daba a su familia. En su libro ella asegura que toda su familia estaba involucrada, su papá, su mamá y su hermana, Kevin también, al haberle dado el permiso de ver a sus hijos a cambio de que cumpliera con la tutela. Todo porque se aprovecharon de su estado mental y el dinero que generaba. Por esos 13 años, lo que le pasó a Britney no aparecía en ningún medio. Nadie sabía que estaba siendo esclava de su propia familia hasta que se inició el movimiento Free Britney, que empezó a descubrir ciertos detalles, pero como Britney no podía hablar, nadie sabía a ciencia cierta todo lo que ella tuvo que vivir. Pero ella comenta que eso fue lo que le dio fuerzas para pedir ayuda. Ver que sus fans estaban escribiendo, hablando, haciendo videos sobre Free Britney. Ella contrató un nuevo abogado y luchó por su libertad hasta que al fin, el 12 de noviembre de 2021, un juez declaró la suspensión de la tutela que mantuvo a Britney sin libertad por tanto tiempo.
En ese momento, cuando tuvo su libertad por fin, ella despidió a su padre y a su hermano que formaban parte de su equipo, se casó con su actual esposo Sam y decidió dejar su carrera en el mundo del entretenimiento. Ella dice que todo lo que le pasó la destruyó, que su pasión por el canto y por el baile ya no existía. El talento que ella tenía, que la llevó a la fama mundial, había sido utilizada en su contra por tantos años solo por el dinero y la avaricia de su familia. Algo que me gusta mucho de este libro es que Britney menciona que sabe que en la actualidad mucha gente la critica porque sale bailando en Instagram y que la tratan de loca. Ella dice que llegó a un punto que no le importa lo que digan de ella. Poder bailar en videos en Instagram es una libertad que ella no tuvo por tanto tiempo. Y si las consecuencias de ser libre son los comentarios negativos, ella prefiere la libertad. Y que nadie jamás podrá interponerse en sus decisiones, inclusive cuando son temas tan inocentes como bailes en una red social. Para cerrar este video, hablemos de su familia y lo que Britney describe que quiere que pase con ellos. Ella no quiere que esto quede impune. Ella quiere que sus padres paguen por lo que le hicieron. También su hermana, que fue parte de la manipulación. Britney con este libro por fin tuvo la posibilidad de dar su versión, su punto de vista, algo que por 13 años no pudo. Y lo que me encanta de este libro es que podemos entender el contexto de tantas situaciones que Britney vivió que jamás sabríamos si es que ella no hubiera realizado este libro. Y también entender por qué ella se comporta como lo hace en la actualidad en Instagram y en otras redes sociales. Ella simplemente quiere ser libre y expresarse sin que la limiten. Espero sus comentarios aquí abajo. Obviamente no conté otros detalles que se mencionan en el libro. Es súper largo. Tendríamos que hacer más videos si queremos hablar de más detalles. Conté lo más importante. Les dejo aquí abajo el enlace para que puedan adquirir este libro. La verdad que vale la pena. No es un libro más de una celebridad. Es un testimonio de alguien que tuvo que pasar por situaciones horribles que nadie jamás debería pasar. Hasta aquí el caso del día de hoy y nosotros nos encontraremos en la próxima historia.